Hola, bienvenidos a la sesión de hoy. El día de hoy vamos a revisar toda la teoría sobre los cálculos para torres de enfriamiento. Entonces, pues comenzamos. Lo primero que se tiene que hacer para poder realizar la deducción de ecuaciones en una torre de enfriamiento es analizar cuáles son las variables que influyen en la misma. Aquí se muestran todas las variables que influyen al momento de realizar el enfriamiento en una torre. Recordemos que esta torre funciona por medio de la iteración de dos corrientes. Una de agua que ingresa caliente y saldrá con una temperatura inferior y otra de aire que ingresa frío y también estará saliendo, pero ahora con una temperatura superior a la de entrada. Este es un diagrama general para una torre de enfriamiento. Se puede mostrar de diferentes formas, pero este es el más básico y general. ¿Cuáles son las variables que tenemos? Bueno, pues al igual que en cualquier equipo o proceso, tenemos variables para realizar balance de materia y variables para realizar balance de energía. Pero sabemos que al final el análisis de un proceso debe de incluir ambos balances en su conjunto. Para el balance de materia, pues nosotros sabemos que tenemos una corriente de agua que desciende y una corriente de aire que asciende. La corriente de agua se representará como L y la corriente de aire como G. Cada corriente tendrá condiciones de entrada y condiciones de salida y condiciones intermedias. Esas condiciones intermedias estarán evaluando pues digámoslo así, en distintos puntos o a diferentes alturas, que es lo que está representando aquí Z. Z es la altura de la torre y delta Z, la sección que se estará analizando. Entonces, respecto al agua, tendremos una temperatura y un flujo a la entrada. A la salida, lo mismo. Del aire tendremos más información. Tendremos temperatura, flujo, entalpía y humedad. A la salida, pues las mismas variables con diferentes valores de acuerdo a las condiciones de operación de la torre. Ahora, para que no haya confusiones, la torre se analiza por secciones. La sección inferior es la sección 1 y la sección superior es la sección 2. Entonces, las, las condiciones de salida del agua tendrán los subíndices 1. Las condiciones de entrada del aire tendrán subíndice 1. En cuanto a la salida, pues será lo inverso. Para la sección de arriba, en la salida del aire tendrá subíndices 2. Y aquí pues será lo contrario. Para el agua a la entrada tendrá subíndices 2. Entonces, estos subíndices no hacen referencia a condiciones iniciales y finales, no, sino que hacen referencia a la sección de la torre en donde se está realizando el análisis. Aquí está pues también qué es lo que representa cada variable y en qué unidades puede estar expresado. Toda esta presentación está basada en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, les decía que se debe de analizar por secciones. Entonces, si nosotros analizamos la sección inferior, eh, podemos llegar a la deducción de un balance de energía o balance de calor. El balance de energía nos quedará de esta forma, en donde recordemos que un balance de energía es la igualación de la corriente, de una corriente y otra. En este caso, bueno, de las corrientes que están en iteración o en contacto. En este caso será nuestra corriente de aire que tendrá entalpías y la corriente de agua que tendrá una capacidad calorífica que sería el CP y la temperatura. Eh, bueno, aquí está el CP o capacidad calorífica del agua en el Sistema Internacional de Unidades. Aquí está su valor. Aquí es por 10 elevado a su tercera potencia, por 10 a la 3.
Em, Se puede realizar el balance de materia en la sección inferior, en la sección central y en la sección superior, pero de forma general, realizando un balance de calor o balance de energía global para la torre, pues quedaría expresado de esta forma. Em, Ahora también este balance se puede ir expresando por secciones, como aquí se puede observar. Se puede evaluar las condiciones o el balance de perdón, el balance de energía para toda la torre o solo para una sección. ¿Cómo se lleva, cómo se lleva a cabo la transferencia de calor y de energía? Bueno, pues nosotros tendremos un calor sensible en el agua. El aire estará cediendo su calor latente y a su vez también calor sensible para lograr una disminución de temperatura en el líquido. De acuerdo a esta transferencia de calor, podemos obtener estas ecuaciones. En estas ecuaciones, pues ya estamos haciendo el análisis de el tipo de calor que se está transfiriendo. De acuerdo a la transferencia de calor o al modo de transferencia de calor, se pueden considerar otras variables o se pueden cambiar las variables que se van a utilizar. Y esto nos lleva a incluir los coeficientes de transferencia de masa. Estos coeficientes de transferencia de masa, por lo general, son valores que se proporcionan como datos. Sin embargo, también podrían ser una incógnita que nos interese conocer. ¿Qué necesitamos para aplicar estas ecuaciones? Bueno, pues necesitamos, además de lo que ya estamos utilizando, necesitamos el peso molecular del aire, el valor del coeficiente volumétrico de transferencia de masa, conocer la presión, pero la presión, en la mayoría de los casos, se trabajan las torres de enfriamiento a presiones atmosféricas. También necesitamos conocer el calor latente del agua, la humedad. La humedad se estará tomando del diagrama psicométrico y, bueno, las dos humedades, la humedad relativa y la humedad absoluta. Para conocer la velocidad de transferencia de calor sensible en el gas se puede utilizar esta ecuación. Bueno, y este es un diagrama en donde nos muestra cómo se realiza esta transferencia de calor en la parte superior de la torre. También viendo cómo estarán interactuando nuestras películas de agua y de aire de acuerdo pues a la altura de nuestra torre y cómo se estará evaluando ese cambio de temperaturas que dependerá de las entalpías. ¿Para qué se hace todo esto? Bueno, pues para poder llegar a una ecuación que nos permita calcular el calor húmedo. El calor húmedo en función de los coeficientes de transferencia de masa. Mm, Aquí, bueno, pues está la deducción de las ecuaciones a forma de simplificación. ¿Por qué? Pues porque aquí se está incluyendo lo que ya revisamos, que son las definiciones de calor latente, calor sensible, cómo se consideran aquí en el balance de energía y todo esto se puede agrupar como la evaluación del cambio de entalpía en dos puntos específicos. Todo esto se puede determinar de forma gráfica, entonces también se puede evaluar esto como una diferencial. Entonces, si reordenamos, reacomodamos y simplificamos esta ecuación, podemos llegar a la que se observa en la parte inferior.
Esta ecuación nos permite calcular la altura de la torre. Esta altura de la torre sería igual a el flujo de aire entre, permítanme, la altura de la torre es igual al flujo de aire entre su peso molecular por el coeficiente de transferencia de masa por la presión. Y todo esto multiplicado por la evaluación del cambio de entalpías entre dos puntos. A partir de, pues, de la igualación y sustitución de las ecuaciones que teníamos anteriormente, podemos llegar a otra forma de calcular esta variación de entalpías respecto a respecto a las temperaturas de alimentación. Y esta igualdad es la que estamos observando del lado izquierdo en la parte inferior, en donde pues necesitamos conocer las entalpías, el coeficiente de transferencia de masa, el peso molecular del aire y la presión del sistema. Gráficamente, ¿cómo se puede observar esto? Bueno, pues ya sabemos que para todos estos procesos, bueno, para todos los procesos de iteración aire-agua, existe un diagrama entalpía-temperatura. Ese diagrama entalpía-temperatura es mejor conocido como diagrama psicométrico o carta psicométrica. Entonces, en este diagrama o carta psicométrica se puede observar la línea de equilibrio cuando tenemos iteración aire-agua. Esta línea de equilibrio se forma a partir pues de graficar las entalpías que se tienen para eh, el aire respecto a la temperatura. Repito, cuando tenemos un proceso de iteración aire-agua. Entonces, nosotros necesitamos tener un gráfico, un gráfico psicométrico para poder obtener nuestros datos de la línea de equilibrio. Nosotros vamos a obtener esos datos, los graficamos y ahora sí, de acuerdo a nuestros datos, podemos graficar nuestra línea de operación. Esta línea de operación se estará graficando con los puntos de entalpía y temperatura en la parte inferior de nuestra torre y también temperatura y entalpía de la parte superior de nuestra torre. La recta que una estos puntos se conoce como línea de operación, que tiene una pendiente eh, que nos permite conocer la variación de las entalpías y las temperaturas de acuerdo a las condiciones de nuestra torre. Podemos también calcular la pendiente cuando pues relacionamos nuestra línea de equilibrio con la línea de operación. Digamos que la línea de equilibrio son las condiciones ideales a las que pues opera o se lleva a cabo un proceso de iteración aire-agua, y nuestra línea de operación son las condiciones específicas en nuestra torre. Entonces, si nosotros queremos conocer la relación entre ambas, debemos de determinar la pendiente localizando estos dos puntos que son la entalpía en un punto en específico o a una altura en específico de nuestra torre con su respectiva temperatura, y la temperatura y entalpía que nos interesa, de acuerdo a las condiciones de operación de nuestra torre. Al unir esos dos puntos, obtenemos la pendiente, y la pendiente es igual a esta relación, en donde pues recordemos que se incluye el coeficiente de transferencia de masa. Hasta ahí pues tenemos la teoría general. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa
determinar en una torre de enfriamiento? Bueno, pues principalmente nos puede interesar conocer la altura de la torre, el número de unidades de transferencia, las temperaturas, tanto, por ejemplo, de entrada y salida del agua o las temperaturas del aire. Entonces, de forma general, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ver qué variables sí tenemos, qué incógnitas tenemos y de qué ecuaciones nos podemos ayudar. Todas las ecuaciones que se pueden utilizar se deducen a partir del balance de energía. Entonces, ¿qué se debe de hacer cuando deseamos diseñar una torre de enfriamiento y tenemos como valores de partida coeficientes de película o coeficientes de transferencia de masa? Bueno, pues nosotros debemos de construir una tabla en donde se esté evaluando el comportamiento pues de los fluidos o de la iteración de los fluidos en mi torre a distintas temperaturas. Entonces mi tabla deberá de contener una columna para temperaturas, una columna para eh, entalpía, y esta será la entalpía, a ver, permítanme. Esta será entalpía del aire, entalpía del aire esta es entalpía del aire, esta es entalpía al evaluar el cambio entre el punto inicial y el punto de interés. Se debe de determinar la diferencia y de esa forma pues podemos construir nuestra línea de operación. Gráficamente, ¿qué es lo que vamos a determinar? Bueno, pues el coeficiente de transferencia de masa nos permite saber cómo, pues cómo se lleva a cabo el intercambio de energía en nuestra torre cuando se está evaluando en, en dos, en dos entalpías diferentes o cuando se quiere ver cómo es la transferencia de masa en energías específicas. Esas energías pues están representadas por las entalpías y es entalpía en la sección inferior de la torre y entalpía en la sección superior. Eso expresado en forma de ecuación pues lo tenemos aquí. Es una integral de la variación de la entalpía global respecto a la entalpía en un punto específico. Por lo tanto, podemos pues, realizar esta sustitución en la ecuación para determinar la altura de una torre. Si aplicamos esta ecuación, obtendremos la altura de una torre expresada en metros. Ahora, también podemos determinar el flujo mínimo de aire y el flujo mínimo de aire pues se puede visualizar gráficamente en nuestro gráfico de entalpía contra temperatura, obteniendo, perdón, analizando nuestra línea de operación. Esta es la ecuación en donde se incluye el flujo mínimo de aire, que es lo que tendríamos que hacer, pues despejarla, ya sea que se determine gráficamente o numéricamente con esta expresión. A ver, permítanme. Eso es que todo esto es sobre lo mismo. Hay que evaluar distintos puntos, es decir, establecer distintas temperaturas, hacer los cálculos de las entalpías, determinar la diferencia, se identifica gráficamente. En realidad eso estaba repetido. Bueno,
Mm, ah, esta ecuación sí es diferente. Esta ecuación nos permite visualizar cómo se determina la altura de una torre. La altura de una torre es desde aquí hasta acá. Toda esta ecuación también a su vez se puede expresar en términos de unidades de transferencia general de entalpía gaseosa. Eso es lo que conocemos como NUT, el número de unidades de transferencia. Entonces, aquí en estas ecuaciones se están utilizando una nomenclatura diferente a lo que ya habíamos revisado con anterioridad en clase. Sin embargo, lo único que hay que hacer es ir revisando qué significa cada variable, pero lo que se está considerando es lo mismo. En este caso, aquí se están determinando o representando como número de unidades de transferencia a H mayúscula subíndice o G. Nosotros lo hemos revisado como número de unidades de transferencia. Y si comparan, pues es la misma ecuación. ¿Cómo se puede determinar la temperatura y humedad de la corriente de aire en nuestra torre? Bueno, esto se puede determinar por un método que se conoce como método de Migley. Y lo que necesitamos conocer es el calor sensible en el gas. Entonces, nosotros ya tenemos esta ecuación en donde incluye el calor sensible, se puede determinar de tres, bueno, tiene estas tres igualdades, que es lo que tenemos que hacer, de acuerdo a los valores que tengamos, que debería de ser coeficiente de transferencia de masa, temperaturas, altura de la torre, ya solo estaríamos despejando calor sensible, y pues es lo que tenemos aquí. Entonces, esta es una ecuación para determinar el calor sensible, que algunas veces pues también se puede determinar desde el gráfico de, de entalpía concentración o desde el diagrama psicométrico. Lo mismo se estarán evaluando en las condiciones de entalpía y temperatura en diferentes puntos para que a partir de los datos que se obtienen, pues se pueda graficar. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este método? Pues esto ya lo han realizado, que es elaborar diagramas de equilibrio. Con anterioridad en otras asignaturas han realizado diagramas de equilibrio, por ejemplo, en termodinámica, diagramas de equilibrio para mezclas binarias. Aquí pues es algo muy similar porque tenemos una mezcla binaria, tenemos aire y agua. Entonces este método se basa en elaborar un diagrama de equilibrio a las condiciones de operación que tenemos. Entonces tenemos nuestras condiciones iniciales, nuestra línea de operación que representan las condiciones a las que está operando nuestra torre y nuestra línea de equilibrio. La línea de equilibrio pues representará la iteración ideal entre nuestra mezcla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ir trazando nuestras etapas. Estas etapas estarán relacionando las condiciones de nuestra torre con una operación o una iteración ideal. Entonces eso es lo que se tiene que ir trazando. Y está una, dos etapas de equilibrio, tres, cuatro, perdón, y las 6 etapas de equilibrio. Estas primeras 3 etapas representarán cómo estará operando mi torre en la parte inferior y estas cómo representan mi torre en la parte superior. Ahora, al determinar o al hacer las lecturas de las temperaturas en estos puntos de intersección donde se están dibujando las etapas, podremos determinar la temperatura de salida del aire. ¿Cómo puedo determinar la temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida? Bueno, pues se puede determinar a partir de
del método de Migley con la fórmula de la entalpía y la temperatura. Nosotros necesitamos determinar entalpía. Después necesitamos hacer uso de la carta psicométrica. Para que quede un poquito más claro todo esto, vamos a revisar algunos ejemplos y eso estará pues en el video que sigue a continuación.